Aquí está, aquí está. Buenos días, chicos. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días. Entonces, déjenme un segundo. Aquí nos quedamos. Ok. A ver. Cuestiones antes de comenzar con la sesión del día de hoy. En primera instancia, si se acuerdan, el día de ayer les pedí que por favor me leyeran dos lecturas. Una era la del mito de la caverna de Platón que les compartí en Classroom, y la otra era el oficio de pensar. Ahora bien, ¿qué recuerdan, digamos, de la lectura que leyeron sobre el mito de la caverna? ¿O qué le entendieron, digamos, a la lectura? Sobre los dos enfoques que puedes dar de una cuestión. ¿Ok? ¿Algo más? Que se basan en algo referente a la esclavitud. Sí. ¿Algo más? El mito de la caverna también hablaba de la percepción de dos realidades. ¿Recuerdan cuáles eran? Sí, cómo esta persona puede ver desde el lugar donde está primero, que es esclavizado, así, pues sujeto a unas cadenas, cómo lo ve desde ese enfoque y cómo sería si fuera libre. Ok. Pues sí, efectivamente, el mito de la caverna de Platón lo que nos habla es justamente el ser humano, cómo de alguna manera está encadenado a, digamos, ciertas cadenas que nos llevan, digamos, a este plano terrenal. El día de hoy vamos a ver justamente la teoría de Platón enfocada en el mito de la caverna. Entonces, bien, ahorita van a entender por qué me interesaba que checaran esa lectura. En un momento. Y les comparto pantalla. Creo que todavía no lo he hecho. Toda la pantalla, sí. Me avisan si se ve. Sí, sí se ve. Sí se ve, Muchas maestra. gracias. Vale. Entonces comenzamos aquí. Ok. El día de ayer, si se acuerdan, les dejé, nos quedamos, digamos, en el último método filosófico que era el analítico lingüístico. Y les mandé a leer el mito de la caverna. Había una razón. Sócrates fue, digamos, el maestro de Platón. De hecho, Platón enfocó un poco de su trabajo en el trabajo de Sócrates, que les hablaré en su momento de él. Pero en este momento lo que nos va a interesar de Platón es que él como tal no va a iniciar como un filósofo, él va a iniciar como un político de manera primaria. Se vuelve filósofo, digamos, después de la muerte de Sócrates, por una cuestión de que se dio cuenta que la sociedad que se estaba manejando en su momento no era, digamos, la adecuada a cómo debería de comportarse una polis. Ahora bien, en este caso lo que va a ocurrir es lo siguiente. Platón inicialmente empieza como un político tratando de mejorar su ciudad, o sea, su lugar de origen, planteando reformas, planteando normas que debían de someter de alguna manera a que el gobernante o gobernantes del lugar buscaran una mejora de la población. Pero luego resulta que enjuician a Sócrates en un juicio bastante injusto de admitir, a tal punto en que Platón de alguna manera, pierde todas las esperanzas que pudo haber tenido en la polis de ese momento. De tal manera que abandona la política, pero se dedica a la filosofía, ahora sí de manera oficial. Ahora bien, en este caso lo que pasa con Platón es que él concibe como el centro del mundo al hombre. Es decir, el hombre es el centro de todas las cosas. ¿A qué les recuerda? A los presocráticos que manejaban justamente que el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es el centro del universo. Pues Platón lo maneja de la misma manera, solamente que él no maneja como tal al hombre, él maneja el alma. Por lo tanto, el alma para Platón viene siendo el equivalente al éter para los presocráticos. Vamos a comenzar entonces.
La teoría de las cavernas nos habla de justamente el ser humano encadenado a un plano terrenal. Y esa teoría viene justamente de lo siguiente. El ser humano está dividido en teoría en tres partes muy importantes: la materia, el éter y las pasiones, donde la materia viene siendo el cuerpo que nos, digamos, que vivimos en ese momento, con el que, digamos, estamos viviendo actualmente. Con este cuerpo puedo tocar cosas, puedo sentir, puedo oler, puedo ver y puedo escuchar. Entonces, ese es el cuerpo en el que estoy de alguna manera viviendo en este plano terrenal. Después tenemos el éter o el alma. El éter o el alma es básicamente lo que hace que nosotros como seres humanos seamos humanos. Es decir, en teoría, si nos vemos un poco históricamente hablando a la alquimia tiene un tabú y ese es que no se puede crear un ser humano. ¿Por qué razón? Es muy simple. Técnicamente hablando, yo podría o cualquiera podría crear un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque si juntara todos los elementos de los que está hecho un ser humano, teóricamente podría armar un cuerpo humano. ¿Cuál es la razón por la cual, digamos, es un tabú en la alquimia? Porque justamente la parte más importante del cuerpo humano, que justamente es lo que nos constituye como esencia, es que un alma no se puede fabricar. Es decir, podemos fabricar un cuerpo físico, pero ¿qué pasa con la esencia que no podemos ver, que no podemos sentir, pero que está ahí? En este momento hablamos entonces del éter, porque el éter es una esencia que no podemos ver, no podemos sentir, no podemos tocar, pero está ahí. Y eso es lo que nos hace a nosotros seres humanos o seres vivientes. Somos parte materia y parte éter. Ahora, en este éter está lo que conocemos como la voluntad de hacer el bien según Platón. Es decir, nosotros como seres humanos nacemos con esa voluntad de hacer cosas buenas. Simplemente tomamos decisiones en torno a nuestro estilo de vida. Y nos falta un tercer elemento para la constitución del ser humano y esas son las pasiones. ¿Qué son las pasiones? Es el equivalente al ego, es decir, yo como ser humano tengo algo, digamos, arraigado y eso es que siempre voy a buscar aquellas cosas que me hagan sentir bien. Es decir, si por ejemplo me gusta mucho la comida, voy a comer constantemente comida. Si por ejemplo me gusta, no sé, bailar, voy a buscar bailar. O si nos vamos ya en el ámbito más, ¿cómo decirlo? Más común, vamos a llamarlo así, más libertino. Las relaciones sexuales, si me gusta propiamente el placer que yo obtengo de las relaciones sexuales, también van a entrar ahí. O sea, todo lo que a mi cuerpo y a mi mente lo haga sentir bien, yo lo voy a buscar, por tanto, esas son las pasiones. Pero entonces Platón plantea lo siguiente: el ser humano debería de conservar y tener en cuenta que lo que más cuidado debe de tener es del alma. El cuerpo lo puede conservar bien, pero el cuerpo es algo momentáneo, algo efímero. Significa que en algún punto este cuerpo, esta materia que me mantiene atado a este plano terrenal, va a desaparecer. Las pasiones van a ser un impedimento para mí para poder hacer el objetivo de mi éter, de mi alma, que va a ser hacer el bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor voy a poner lo que me haga sentir bien por sobre lo que debo hacer. Entonces, según Platón, estas cadenas que manejan el mito justamente de la caverna, es que el cuerpo y las pasiones, que es el ego, no me van a permitir a mí como ser humano obrar como debería. Por lo tanto, un ser humano en sí tendría que cuidar más que cualquier otra cosa su alma. Ahora bien, el alma como tal va a estar dividida justamente en esto: la razón, la pasión y la voluntad dirigida al bien. Es decir, la razón es aquella parte de mi mente que me permite hacer cosas que tengan sentido, ya sea para mi supervivencia, para mi conocimiento o en general para resolver situaciones. La pasión, ya habíamos hablado que en este caso se va a referir a los sentidos. A decir verdad, regresando un poco a la diapositiva anterior,
La pasión va a estar metida también en el éter, que es el alma, porque de alguna manera va a ser un impedimento para que yo realice la voluntad de hacer el bien que está también inmiscuida en el éter. Es decir, es una lucha constante tanto de la pasión como del éter para poder hacer lo que debo hacer y lo que quiero hacer. Y justo sale esta situación que es, el hombre tiene un alma racional. Es la razón que permite no solo vivir, sino entender y ascender al mundo de las ideas. Y eso es por eso que hice la pregunta sobre los dos planos existenciales. Para poder comprender el mito de la caverna, ahora tenemos que entender algo más. Platón mantenía que de hecho el mundo estaba dividido en dos planos existenciales, el plano terrenal y el plano conceptual. ¿Qué son estos planos? Pues bien, nuestro mundo está dividido entre el mundo inteligible y el mundo físico. El mito hablaba de que estamos encadenados de alguna manera a un plano, pues ese plano al que estamos encadenados es el mundo físico en el que vivimos actualmente. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente nosotros, como ya lo había mencionado, tenemos que cultivar nuestra alma, pero estamos encadenados a las pasiones que están inmiscuidos, pero también a mi cuerpo, porque mi cuerpo no me permite conocerlo todo, porque las pasiones me limitan, digamos, a hacer lo que debo y hacer lo que quiero. Y aparte, el mundo físico solamente está hecho por representaciones. ¿Cómo que representaciones? Imaginen que, según la teoría de Platón, nosotros solamente conocemos representaciones de los conceptos bases de todo. ¿A qué se refiere esto? Que yo como individuo solamente voy a conocer una representación mental de lo que es, digamos, el concepto real. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a poner ejemplo con estas dos tijeras. Según Platón, esto se maneja de la siguiente forma. Estas tijeras que ven aquí, se supone que son las tijeras que están en el mundo físico, son las que yo conozco, las que puedo tocar, las que veo, las que uso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok, pero dice Platón que estas tijeras no son las reales. Ahora, imaginemos que en mi otra mano esto es el mundo, pero ahora lo inteligible. Es decir, el mundo de las ideas. Entonces esto queda así. La idea es que en el mundo real, que es en el que vivimos, nosotros solamente tenemos representaciones. Esto es una representación de unas tijeras reales, pero en esta mano, que es el mundo de las ideas, es el mundo inteligible. Es decir, esta es la tijera real, esta no. Esta solamente es una representación. Las reales son estas. Bajo la misma situación, entonces queda de la siguiente forma. Todo lo que conocemos, es decir, nuestra forma, digamos nuestro cuerpo, los objetos que nos rodean, absolutamente todo, solamente son representaciones o ideas. Porque no son digamos, los conceptos originales. La idea es que en el otro mundo, que es el mundo inteligible, también conocido como el mundo de las ideas, están los conceptos reales, es decir, todo lo que conocemos en este mundo tiene su representación real en el mundo de las ideas, que es el mundo de los conceptos, pero aquí también hay un detalle interesante. Yo como individuo, entonces, ¿cómo le voy a hacer para poder llegar al mundo de las ideas? Pues según la teoría de Platón va de la siguiente forma. El centro del ser humano es el alma, es el éter. Mi objetivo como ser humano es necesitar cultivar mi alma para que cuando mi cuerpo físico y mis pasiones desaparezcan, mi éter va a ascender al mundo de las ideas. De tal manera en que ahora voy a llegar a el mundo de los conceptos y voy a conocer la verdad absoluta. Entonces, ese va a ser mi objetivo. Cultivar mi alma para ascender al mundo de las ideas. Aunque aquí también hay otro detalle. ¿Cómo le voy a hacer para yo cultivar entonces mi alma? Porque estamos de acuerdo que me está hablando Platón de que yo tengo que ser algo así como tener un alma perfecta para poder ascender ahí. Ah, pues bien,
En este punto, esperen, eso todavía no. En este punto de lo que habla Platón, es que yo tengo que cultivar mi alma, o sea, buscando la verdad. Es decir, tengo que estudiar, tengo que aprender todo lo que me sea posible en esta vida. Cultivarme, digamos, de manera mental, de que voy a intentar aprender todo lo que pueda, voy a intentar hacer el bien y voy a intentar comportarme como debo. ¿Por qué? Porque en el momento en que, digamos, yo fallezco, mi cuerpo físico muere, desaparece, ese no va a estar. Las pasiones se van a ir también, pero si el alma está debidamente cuidada, es decir, ya estudié, ya sé, ya vi todo lo que me fue posible durante mi vida, entonces tu alma cultivada va a ascender al mundo de las ideas y entonces vas a conocer la verdad absoluta. Eso es lo que maneja la teoría de Platón. Por eso es que el método de la caverna habla justamente de que estamos encadenados al mundo terrenal, porque prácticamente su teoría maneja eso. Nosotros estamos encadenados en este momento por el cuerpo físico que nos mantiene, que nos da forma, pero también por las pasiones, porque de alguna manera eso nos limita. Y, por ejemplo, eso seguramente les ha pasado muy seguido. Tienen que leer algo de la escuela o qué sé yo, y les gana la flojera y terminan, ya sea, o viendo el celular, o viendo a lo mejor la televisión, o platican con otra persona. ¿Por qué? Porque en ese momento ganó la pasión. Ese es cómo se maneja digamos, esa teoría. ¿Dudas con respecto a Platón hasta este momento? No, maestra. No, maestra. No, ninguna. Todo bien. No. Ok. Perfecto. Ahora, solamente para aclarar esta última parte, vamos a dejarlo así. Aquí tengo una frase y dice lo siguiente. El humano es para sí mismo porque es autoconsciente y construye su propio futuro, donde manifiesta su total libertad. Esto significa que el ser humano va a tener esa posibilidad de tomar la decisión de cultivarse realmente para poder ascender a este plano existencial o no. De hecho, Sócrates manejaba justamente que nosotros estamos también manejados, digamos, en nuestro éter o nuestra alma. Tenemos algo que es conocido como el daemon. ¿Qué es eso? El daemon es lo que conocemos como la conciencia, y la conciencia nos va a dictar si nos comportamos bien o nos comportamos mal. ¿En qué sentido? ¿No les ha pasado que a lo mejor hay alguna situación, no sé, que ustedes saben que no deben? Y, por ejemplo, entra el remordimiento. Híjoles, como que esto no estaba tan bien y ya lo estoy haciendo. Entonces, en ese momento es donde aparece el daemon según Sócrates, y va justamente sobre esta misma situación. Yo tengo que comportarme bien, entonces la presencia del daemon me va a permitir entender cuando ya le estoy regando. Y el daemon va a ser importante para, digamos, también para la teoría de Platón, porque en este momento el daemon me va a permitir saber cuando le estoy regando y tengo que hacer algo para mejorarlo y poder seguirme cultivando. De hecho, aquí les puse justamente por eso una tira. Nada más que si no saben inglés, se los voy a traducir rápidamente. Estoy... ¿Ahí queda? Ah, sí. Estoy... Se me fue que era summon. Se me fue la palabra de un momento que se me fue las ideas muy feo. Estoy invocando un demonio, que estoy pensando. Estoy invocando a un demonio. Sí, ahora mata a mi rival. Pero este ente que está aquí le dice lo siguiente. Yo no soy un demonio, soy un daemon. ¿Qué? Sí, soy la voz de la conciencia de la que hablaba Sócrates. No soy un demonio. Soy más como un espíritu que da avisos. Ah, ok. Necesitas tener una novia. ¿Qué está pasando en esa tarea? Pues básicamente lo que estoy diciendo. El daemon es una conciencia alterna que lo que nos está diciendo es cuando la estamos regando y cuando no. Eso es lo que nos maneja justamente esa teoría. Ahora bien, esta teoría que acabamos de checar es lo que conocemos como la dialéctica de Platón. ¿En qué sentido? Platón plantea, digamos, en su teoría, que para poder, digamos, conocer el mundo necesitamos primero estudiar. Eso no, digamos, no nos vamos a salvar. Tenemos que estudiar. Pero para estudiar podemos hacer lo que conocemos como el diálogo. De hecho,
antes de continuar con el siguiente, sí, cierto. Platón tiene un texto llamado Diálogos de Platón. ¿Qué es ese texto? Básicamente lo que hace Platón ahí es que habla con varias figuras de la historia, pero también de la mitología, y empieza a filosofar acerca de cuestiones de, digamos, cuestionamientos que él se hace. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el conocimiento? Pero él lo hace a través de diálogos. De hecho, justamente por eso se llama dialéctica de Platón, porque él concibe el conocimiento a través del diálogo. ¿Qué quiere decir esto? Platón plantea que el conocimiento se va a adquirir a través del diálogo, lo que significa que si yo quiero cultivar bien mi alma, necesito hablar con otras personas. ¿Para qué? Para poder aprender de las demás personas y poder cultivarme de manera adecuada. Esa es la forma en cómo se maneja, digamos, la dialéctica de Platón. Ahora bien, ya que conocimos un poco a Platón, ahora vamos a ver lo que conocemos como los obstáculos para el acceso al mundo. ¿Por qué son importantes? Porque entonces nos van a dar otros métodos filosóficos para poder acercarnos al mundo. Pues bien, para ello necesitamos conocer primero qué es la cognición. Aquí les puse lo siguiente. Es la capacidad del ser humano para conocer por medio de las percepciones la experiencia y sus propias estructuras no éticas, las cuales han sido aprendidas y asimiladas a lo largo de la vida gracias al efecto de la educación recibida. ¿Qué quiere decir? Que básicamente, si se fijan un poco, va de la mano con la dialéctica de Platón, que quiere decir, yo escucho a otra persona, adquieres información y la construyo para que para mí sea coherente y a mí me sirva. Eso es de alguna manera lo que conocemos como la cognición. Ahora bien, otra parte esencial para poder conocer el mundo son los sentidos, que tenemos la sensación y la percepción. En la sensación les coloqué yo lo siguiente. La sensación es método de entrada de información del exterior sobre cómo se ve el mundo, cómo se escucha, cómo se siente, etc. En otras palabras, yo veo, yo escucho, yo huelo, yo saboreo y yo puedo tocar. ¿Cómo percibo mi mundo a través de sus sentidos? Mientras que la percepción, por otro lado, nos dice lo siguiente. Es la interpretación que hace el cerebro sobre la información brindada por los sentidos, sensaciones, organizándola con el fin de darle sentido con base en las experiencias previas, los recuerdos y las expectativas. En otras palabras, la percepción lo que va a hacer es que a partir de lo que ya, digamos, aprendimos a través de las sensaciones, lo vamos a organizar a algo que sea reconocible para nosotros. En este caso les coloqué una imagen visual que si se fijan simplemente son unas líneas que nos da algo así como una especie de triángulo que no está terminado y unos semicírculos. Pero si se fijan bien, nos da la percepción de que aquí hay otro triángulo, pero no está dibujado. Está insinuado por la forma en cómo están acomodadas las líneas y los círculos, pero realmente no hay ningún triángulo ahí. Y sin embargo, la percepción de nuestra vista nos permite generar digamos, segundo triángulo que está de cabeza. Ese es el punto de la percepción. Yo cómo identifico la información que yo estoy, digamos, percibiendo a través de mis sentidos y la transformo para que tenga sentido para mí. Ahora bien, otra parte importante donde vamos a tener que tener mucho cuidado para poder, digamos, concebir la información, va a ser el lenguaje. El lenguaje nos va a decir aquí que es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado y otros sistemas de signos. ¿A qué se refiere esto? Nosotros sabemos que en el mundo hay muchos idiomas y los idiomas dependiendo es, digamos, la forma en cómo nos vamos a comunicar. Un ejemplo, hay una frase, digamos en español, que es como pan comido. Es decir, nos referimos cuando algo es fácil de hacer. Ah, eso de ahí está, es pan comido, ahorita lo hago rápido. Sabemos que es una frase, pero por ejemplo, si nos vamos al inglés, la frase para decir pan comido es a piece of cake.
que si lo traduces del inglés al español sería como una pieza de pastel. No tiene sentido, estamos de acuerdo, pero para, digamos, los términos de inglés, a piece of cake es el equivalente a pan comido en español. Entonces, si se fijan, aquí está, digamos, la equivalencia. Otro ejemplo, o sea, por ejemplo, aquí les puse una imagen que es, por ejemplo, un simple saludo en varios idiomas. O sea, tenemos hola, hello, salud, bok, kaisho. ¿Qué está pasando? Una palabra tan simple tiene tantas formas de decirse y sin embargo significa lo mismo. Entonces, en este caso, el lenguaje va a ser una limitante para poder acercarme al mundo. ¿Por qué? Yo le hablaba el día de ayer. Imagínense que a lo mejor se van a otro país. Pero en otro país el lenguaje obviamente es distinto. Entonces hay ciertos términos que no van a funcionar igual que aquí. Entonces, imagínense que a lo mejor se van a, no sé, ¿qué se me ocurre? A Japón, por poner ahorita algo. Ok, se fueron a Japón. Obviamente, imagínense que no saben hablar japonés. Entonces, mexicano en Japón. Uno. Agua. Ahora sí. Mexicano en Japón, que no sabe hablar japonés. Válgame la redundancia. Y luego, para colmo, imagínense que ustedes tienen que pedir direcciones para poder ir, no sé, al aeropuerto. ¿Cómo le haces tú como mexicano para pedir direcciones si no sabes el idioma? ¿Ven la dificultad? Y es algo muy simple. Imagínense que a lo mejor estuvieran estudiando en el extranjero no hablando japonés. Estaría más feo, ¿no? Entonces, es ahí la cuestión. Necesitamos entonces ser muy cuidadosos porque el lenguaje va a ser una barrera para poder acceder al mundo, que en este caso es a la información. Ahora, sobre el lenguaje vamos a tener, digamos, tres términos que van a ser importantes para justamente el uso del lenguaje. Déjenme checar algo porque me acabo de dar cuenta que tuve una falta ortográfica ahí y no la había notado. Ya. Ok. El primero es el signo lingüístico. En este caso, ¿qué nos dice esto? Es la unidad mínima en que puede dividirse la lengua. Esta a su vez incluye un significante y un significado. ¿Esto qué significa? Válgame la redundancia. Que en estricto lo que va a pasar es que se han dado cuenta, perdón porque me un poquito mejor, se han dado cuenta que, por ejemplo, en los idiomas, a veces, por ejemplo, no sé, el español y el inglés va dando problema porque se escriben con el abecedario normal, pero supongamos que se van, no sé, a Arabia, y Arabia resulta que tiene un tipo de escritura diferente. Es más, vamos a buscar un ejemplo rápidamente aquí. Vamos rápido. Sería, no sé, escritura, no sé, china, japonesa, coreana. A ver qué sale. Imagínense. Ah, sí, esta imagen sirve. Rápido. Guardar imagen. Oh, sí, ya déjame. Ok, esta es la imagen alta que acabo de descargar rápido. A ver, piensen un poco en el lenguaje en general de todos los idiomas. Sabemos que hay lenguajes donde simplemente, digamos, la lengua es diferente, pero usamos el mismo signo que es lo que conocemos como el romanji. El romanji es la forma en cómo escribimos normalmente nosotros, que es con el abecedario. Pero, ¿qué pasa con aquellas lenguas que, por ejemplo, no escriben con romanji? Que escriben como, por ejemplo, con ciertos trazos caligráficos. O sea, por ejemplo, tenemos aquí tres ejemplos. El chino mandarín, el coreano y el japonés. Si se fijan, la escritura de cada uno son trazos específicos. Y, por ejemplo, yo que me intereso un poco en la cultura asiática de manera general, les puedo decir que el trazo chino es más libre. El trazo coreano es un tanto cuadrado, mientras que el japonés es más como redondeado. En ese sentido, si digamos ya de manera general, la parte que nos interesa aprender de aquí
es que el signo lingüístico, que es lo que estamos revisando en este momento, va a cambiar dependiendo del lenguaje y me tengo que adecuar a él. No es lo mismo, insisto, aprender a escribir en romanji que aprender a escribir en otro tipo de lengua o inclusive signo, porque cambia mucho. Esa es la razón por la cual esta también va a ser una limitante. ¿En qué sentido? A lo mejor yo sé hablar, ¿qué se me ocurre? Inglés y, no sé, portugués se me ocurre. Ok, son lenguas que puedo usar, pero en romanji. ¿Por qué? Porque es el signo universal. Pero a lo mejor a mí se me ocurre decir que yo quiero aprender coreano, por poner ahorita algo. Ok, quiero aprender coreano. A lo mejor, digamos, de manera hablada me es más sencillo porque digo, solamente tengo que practicar cómo pronunciar y demás. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tengo que aprender a escribir? Pues resulta que ahí se complica un poco más la labor porque tengo que asimilar esos signos. ¿Por qué? Llevo toda una vida escribiendo en romanji y reconociendo los signos del romanji. Pero ¿qué pasa ahora que tengo que reconocer signos de coreano, que es más como una escritura digamos, de signos? Cambia mucho, ese es el punto de esto. Ahora bien, la siguiente, digamos, término que tenemos que conocer es el significante. Aquí dice que es la parte física visible o audible del signo. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, el signo, ¿qué significa? De nada me salgo un poquito de aquí. Y, por ejemplo, vamos al traductor, que este va a ser un buen punto de partida. A ver. Imagínense, bueno, vamos al traductor. Ok. Sabemos que en español, por ejemplo, no sé, la vocal A, sabemos perfectamente que es esta. Déjenme, creo que puedo ampliar esto. Así. Bien. Ok. Esta es mi vocal, que es A. En español sabemos perfectamente que es una A y que se pronuncia A. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es un signo con el que he estado viviendo toda mi vida. Pero, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, que tengo el traductor en coreano, miren, este es el signo simplemente para esta letra. Cambia. Y, por ejemplo, un coreano que toda su vida ha manejado este signo, se le va a hacer ajeno este otro. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta, tenemos una vida totalmente manejando cierto significado. Entonces, cuando queremos aprender uno nuevo, tenemos que meterlo, digamos, de alguna manera en nuestra cabeza, que ese signo significa eso. Ese es el punto. Ahora supongamos que esa A la vamos a pasar a, no sé, a griego. Miren. Ahora a lo mejor se nos ocurre pasarla, no sé, a ruso. ¿Qué está pasando aquí? De nuevo, el signo va a cambiar dependiendo del lenguaje y también la forma en cómo se pronuncia y su significado. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado. Y finalmente, tenemos el significado. Ahora, el significado nos va a decir lo siguiente. Es el concepto mental que evoca la definición que aparece en nuestra mente cuando leemos o escuchamos un signo. Vamos a regresar un momento de nuevo al traductor. E insisto, A, sabemos que eso es una A, es una vocal, significa A, no hay mucho que decir. En ruso tenemos esta K. Digamos, ahorita no sé sinceramente si se escuche digamos, de esto al Meet, pero el punto es que la forma en cómo se pronuncia va a ser diferente. Ahora vamos, por ejemplo, a ponerlo en inglés. Pero, por ejemplo, aquí les voy a hacer una pequeña aclaración. Un segundo. ¿Dónde estás? Vowels in English. Aquí estás. Ya sé que son para niños pequeños, pero esta para términos simples no va a funcionar. Ok. ¿Qué va a pasar aquí?
Cuando nosotros tenemos un idioma distinto, como ya les dije, el signo va a cambiar en algunas situaciones. El significado va a cambiar, pero también la forma en cómo lo percibimos. ¿A qué me refiero? En español tenemos el abecedario normal, digo, las vocales normales que va a ser A, E, I, O, U. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en inglés? En inglés el romaní es el mismo, es decir, las letras siguen siendo lo mismo, pero ¿qué creen? El significado va a cambiar. Entonces tenemos A, E, I, O, U. ¿Qué está pasando aquí? El significado cambió, digo, el significado es el mismo, pero la pronunciación y la forma en cómo se conciben las letras es diferente. Entonces el significado, aunque digamos es el mismo, la forma en cómo está escrito, la forma en cómo se pronuncia y la forma en cómo lo veo va a cambiar de un idioma a otro. Ahora se preguntarán por qué tanto relajo con esto. Es importante porque entonces todo esto me va a significar una limitante muy fuerte a mí como individuo para poder acercarme a la información de todo el mundo. ¿A qué me refiero? E insisto, supongamos que a lo mejor quieren leer un libro de, no sé, sistemas refrigerantes, pero a lo mejor el libro está en inglés. ¡Auch! ¿Cómo le hago? Pues ni modo, tengo que leerlo en inglés, pero van a haber ciertos términos que a lo mejor no voy a conocer, o a lo mejor van a haber ciertos términos que tienen un significado diferente a lo que yo entiendo. Entonces, toda esta parte la tengo que entender para poder entonces yo acceder al mundo. Esa es, digamos, la razón por la cual este asunto es importante. Ahora, una cuestión antes de continuar. Normalmente esto vamos a vivir, digamos, esto también viene ya de la teoría de Platón. Nosotros somos muy visuales, visuales en el sentido de que a veces nosotros trabajamos a partir ni siquiera de ideas reales, sino más bien de iconos. ¿Qué son los iconos? Son básicamente figuras, formas o imágenes que son representaciones visuales de una idea. Un ejemplo, aquí les puse dos. La primera, un árbol. Cuando yo pienso en un árbol, yo sé que un árbol es un tronco que tiene hojas, o dependiendo de la especie puede ser por ejemplo, una palmera, o puede ser un árbol frutal, qué sé yo. Pero, por ejemplo, si yo les enseño este dibujito de aquí, que si se fijan está muy simple, yo sé que es un árbol. Y si te puedes a pensarlo ya de manera racional, esto no tiene nada que ver con un árbol real, pero ¿qué creen? Que como nosotros ya asociamos esta imagen a la idea de árbol, entonces para nosotros ese conocimiento se convierte en un árbol. Lo mismo, por ejemplo, con ese otro signo. Tenemos este dibujito muy abstracto de una persona. Nosotros sabemos perfectamente si pensamos en una persona que no se ve así, pero de nueva cuenta, estamos tan acostumbrados a, digamos, a la minimización del concepto, que entonces esta imagen, aunque sabemos perfectamente que no es una persona, la asociamos con una persona. En este punto entonces va a ser importante eso, porque inclusive en el lenguaje va a pasar algo similar. A veces van a haber ciertos, digamos, signos que van a tener una forma que a lo mejor no tiene nada que ver, pero tiene un significado y nosotros vamos a saber qué es eso. ¿Dudas con respecto a, digamos, a la parte de la lingüística? ¿Chicos? No, maestra, ninguna. No. Ok. Ahora, antes de comenzar con la siguiente parte, digamos, que tenemos que realizar el día de hoy, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a checar un poco el otro texto que les dejé de leer. Ese otro texto fue sobre el oficio de pensar. ¿Qué entendieron propiamente del texto? O sea, ¿qué entendieron de todo lo que leyeron? Porque, por ejemplo, ahí en ese texto aclaraba algo muy sencillo. ¿Cuál es el oficio del filósofo? Su pensamiento, Sí.
El texto de Humberto Eco maneja que el oficio del filósofo es justamente pensar. Ese es su trabajo. Así como cualquier otra persona que, por ejemplo, un panadero, su oficio es hacer pan, una costurera es coser, no sé, un cocinero es cocinar. O sea, cualquier persona que tenga un trabajo, un oficio, siempre va a tener un objetivo en específico y el del filósofo va a ser pensar. Ahora, siguiente pregunta. En la lectura habla de un momento muy específico donde es el mejor momento para pensar. ¿Cuál era? Bueno, se nos plantea que cualquier momento, en cualquier momento estamos pensando, así dice, hasta así estemos en el baño haciendo, es el momento Ajá. correcto o el momento que ocupamos para pensar. Realmente esos tiempos que nos damos supuestamente para pensar no son los momentos sí, de pensar, de filosofar. Ajá. Los momentos de filosofar son cualquier otro momento menos el momento que nos damos. Sí, la lectura se hincapié justamente en eso, porque efectivamente, a veces, no sé, es interesante porque los humanos somos algo sistemáticos a veces. ¿En qué sentido? A veces, por ejemplo, como queremos como controlarlo todo y de repente, no, pues yo voy a ir a tal hora, no sé, a tal hora me levanto, y a tal hora me voy a bañar, y a tal hora me arreglo, y a tal hora quiero hacer esto, y a tal hora aquello, ¿no? Pero, por ejemplo, Humberto Eco hacía el hincapié de que en muchas ocasiones, especialmente para el filósofo, no necesariamente suponiendo que, a mí se me ocurre, no sé, 7 de la mañana me voy a ir a, no sé, a correr, ¿no? Y a las 8 de la mañana exactamente me voy a poner a pensar de 8 a 9 de la mañana. O sea, no funciona así, sino que Humberto Eco dice que la mente es más libre, entonces, aquellos momentos que menos te esperas, extrañamente es donde sacas más ideas interesantes. ¿En qué sentido? ¿Nunca les ha pasado que a lo mejor, no sé, tienen alguna duda sobre X cosas, ahorita ya no importa qué? Y empiezan a pensar sobre eso y en algún punto se hacen una teoría bien curiosa ahí en su cabejita, ahí como que ya se quedan de dónde saqué esa información o de dónde saqué esta idea. Es más, se las voy a poner yo más sencilla. Cuando iba en la prepa, una clase en específico la recuerdo perfectamente porque era de derecho, pero en esa clase en específico me acuerdo que estábamos hablando sobre los matrimonios, tanto los heterosexuales como los homosexuales. Entonces, por ejemplo, en aquel momento todavía el papel de matrimonios manejaban que era todavía marido y mujer. Y entre una amiga y yo estábamos hablando acerca de, bueno, a ver, entendemos que obviamente la pareja en cuestión, digamos, se puede casar, eso lo entendemos. Pero, digamos, en el papel, digamos, oficial, ¿cómo sabemos, o más bien, cómo queda este asunto de quién es el hombre y quién es la mujer? Digamos, legalmente hablando. O sea, sabemos perfectamente que los dos son hombres o los dos mujeres dependiendo del caso, ¿no? Pero el punto aquí radicaba en eso. Legalmente, como no habían, digamos, actualizado ese papel, esas actas de matrimonio, ¿cómo llegaban a esa conclusión? ¿Quién era el hombre y quién era la mujer legalmente hablando? Entonces empezamos a hacer una teoría bien impresionante sobre eso, que no tenía nada que ver con la clase y sin embargo estábamos hablando sobre esa idea. Entonces el punto es el mismo. Humberto Eco hablaba de eso, o sea, aquellas ideas que no te esperas, que estás, digamos, de alguna manera divagando, que estás pensando, van a generar conocimiento y en algún punto tú te vuelves un filósofo. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienes que estudiar filosofía para ser un filósofo. Ese es el punto aquí. Y entonces, en base a esa misma situación, vamos a entrar ahora con el empirismo de John Locke y David Hume. Primero vamos a entender que el empirismo en estricto va a ser una doctrina o un método filosófico en el que hace hincapié en que yo voy a conocer el mundo a través de la experiencia. Es decir, yo como individuo voy a conocer solamente hasta que yo experimente la situación. Yo les hablaba del ejemplo ayer, por ejemplo, del bebé que está conociendo el mundo a través del tacto, o sea, está viendo. Y, por ejemplo, le decía que, por ejemplo, el peluche, pues, es suave, pues, es una textura agradable. O sea, todo esto lo estaba aprendiendo al bebé porque lo estaba tocando, ¿no? Pues bien, el empirismo se basa en lo mismo, aunque tiene de diferentes, digamos, posturas. Vamos a ver cada una. Primero vamos a empezar con John Locke. Y
John Locke va a tener una concepción empirista del conocimiento, pero a través del origen de las ideas. Primero vamos a tener una situación aquí. Si recordamos la clase de ayer, René Descartes hablaba de que nosotros antes de nacer ya veníamos con ciertas ideas para conocer el mundo, es decir, ya veníamos con pensamientos para poder comenzar a experimentar y poder conocer nuestro alrededor cuando nacemos. Pero a John Locke esto se le hace ridículo. Esto no tiene sentido, porque un bebé nace sin conocimiento sobre nada. El bebé nace completamente el blanco y por eso es que necesita experimentar por su propia cuenta, porque necesita conocer lo que no sabe. Es decir, tiene que experimentar qué es el calor, qué es el tacto, qué es lo frío, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Todo esto lo tiene que experimentar por su propia cuenta porque justo en base a la experiencia es como el bebé va a conocer su entorno. Ahora, justamente como él maneja esa teoría de que el ser humano va a carecer de contenidos en el momento en que nace, él va a hablar acerca de que nosotros vamos a conocer el mundo a través de las sensaciones. Ya les hablé de las sensaciones hace un momento, que justo a través de mi vista, de mi oído, de mi tacto, de mi gusto, de mi olfato, voy a conocer el mundo, voy a sentirlo, voy a percibirlo y lo voy a convertir en mi realidad, a través de lo que yo puedo observar. Ahora bien, Locke va a identificar 3 tipos de ideas en su teoría. Esas van a ser las ideas de sensación, las ideas de... Ay, Dios mío. Un segundo. Que aquí la regué con mi presentación. Reflexión. ¿Qué estoy pensando? Ok, las ideas de sensación, las ideas de reflexión y me falta un F. Ay, no, me caigo bien mal a veces. F, reflexión. Las ideas de reflexión y las ideas mixtas. ¿Qué son estas ideas? Ok, vamos a empezar con las ideas de sensación. Las ideas de sensación, según Locke, va a decir que son producto directo de las sensaciones, es decir, ¿qué percibo a través de mi tacto? ¿Qué percibo a través de la vista, de mi olfato? De todo lo que yo siento, ¿qué es lo que percibo? Y todo lo que se genere en en este lapso van a ser mis ideas, pero son ideas específicas de mi sensación. Después tenemos las ideas de reflexión. Las ideas de reflexión nos va a decir Locke que van a ser producto de la relación entre el pensamiento y las ideas. Es decir, mi mente va a generar ideas sobre ciertas cosas. Entonces a mí se me ocurre, no sé, a lo mejor soy un niño pequeño y me pongo a pensar. El cielo es azul. ¿Por qué es azul? ¿Será simplemente azul porque sí? ¿O lo habrán pintado de ese color? O tal vez haya algo más que lo haga azul. Pero si ese es el caso, ¿por qué las nubes no son azules? Porque son blancas. Y porque hay veces que tienen una coloración como naranja o amarilla. O sea, ¿qué está pasando? Estoy reflexionando acerca de los hechos que yo estoy viendo y tratando de encontrarles una respuesta a través de lo poco o mucho que pues yo entiendo. Ahora bien, en medio de estas 2 ideas se encuentran las ideas mixtas. Las ideas mixtas van a proceder tanto de las ideas de reflexión como de sensación. Es decir, yo estoy sintiendo, pero también estoy reflexionando lo que estoy sintiendo. Entonces, a mí se me ocurre, no sé, a lo mejor estoy en el bosque y me encontré alguna hierba que a lo mejor me causó salpullido. Entonces yo estoy pensando, eso se siente mal, ya tengo mucha comezón. Pero esta sensación la he sentido antes, como que es una planta que he tocado antes, pero ¿qué planta era? Estoy segura que lo he sentido en el pasado y además pica igual que esa vez. ¿Qué será? ¿Qué estoy haciendo? Generando ideas, pero ahora combinando tanto la sensación que estoy sintiendo en este momento como lo que a lo mejor ya conocía anteriormente. Y justamente es por eso que Locke va a asegurar lo siguiente, que la mente humana se va nutriendo a lo largo de la vida por la experiencia, es decir, en base a las experiencias es como vamos a ir aprendiendo. Y sobre esa situación,
la única fuente del pensamiento es la experiencia. Es decir, si yo no experimento, yo no voy a aprender nada. Eso es lo que Locke maneja. Ahora bien, el siguiente filósofo que tenemos que revisar es David Hume. Y David Hume va a manejar también el empirismo, aunque él va a estar un poquito más, separado de. ¿Por qué? Tanto Descartes como Locke van a hablar acerca de que nosotros necesitamos del empirismo, es decir, de experimentar todo para poder aprender. Pero Hume va a decir que no solamente tenemos que experimentar, que hay otras formas de aprender para poder nutrir nuestro conocimiento. Ahora, en este sentido, él va a decir que las ideas van a tener un origen o en la sensación o en la reflexión de las ideas generadas por la sensación. Es decir, primero voy a sentir a través de mi olfato, de mi tacto, de lo que sea, y ya después voy a reflexionar acerca de eso que sentí, de eso que experimenté. Y en este caso, las ideas que van a, a derivar de esto, se van a considerar impresiones, es decir, siento una sensación de algo y ahora yo doy una impresión de lo que acabo de sentir. Ahora bien, en el caso de las ideas que derivan de la reflexión, Hume va a denominarlas pensamientos, es decir, las ideas más claras que voy a tener según la teoría de Hume es que las sensaciones van a ser más claras. ¿Por qué? Porque las puedo experimentar en ese momento. Entonces, se me ocurre, no sé, ya tengo ahorita la mano. Pues esta cosa. Ok, tengo esta cosa. Y yo, por ejemplo, a simple vista sé que es oxidada. Y está fría y es dura y no me acuerdo para qué sirve. Ah, no, ya me acordé para qué. Bueno, el punto es que tengo este objeto. Ok, tengo este objeto de aquí y yo estoy sintiendo. Ese es mi primer acercamiento. Y como lo estoy sintiendo, desde el ya puedo sentir con mi tacto que es frío, es duro, tiene como una forma, una regla y es para medir, porque también mi vista me está ayudando. Mi vista me dice que es como una regla, que le puedo mover, que me sirve para medir. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Las sensaciones del tacto y de la vista me están diciendo que este objeto es un objeto de medición y es un objeto de metal. Ahora, mi impresión es esa, que es un objeto de metal porque lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, que es un objeto de metal duro, frío y oxidado. Esa es mi impresión. Y esto es más clara porque lo estoy experimentando en este momento. Pero según Hume, en el caso de, cuando yo estoy sacando ideas, pero que más como estoy reflexionando acerca de ellas, entonces se me ocurre que a lo mejor, no sé, vamos a especular sobre, no sé, la vacuna del COVID. Ok, yo conozco como lo que dicen las noticias, ¿no? De que es una vacuna que se creó para poder hacer menos contagioso, este asunto de la pandemia. Yo sé que es una vacuna que es de rápida aplicación, que aparentemente tiene una aguja de seguridad, entonces, en cuanto me lleguen a vacunar, la vacuna entra, pero la jeringa va a entrar, la aguja de la jeringa va a entrar en la jeringa rápidamente. Entonces, es lo que yo sé, pero de manera externa, pero yo no lo estoy experimentando. Y a mí no me consta. Y empiezo a reflexionar. ¿Esa vacuna servirá? No servirá. Pero es que no sé, porque estaban diciendo que la vacuna además no te garantiza que no te vayas a enfermar. Entonces, a la larga, ¿de qué sirve que te vacunes? Pero pues igual y si sirve, tal vez debería de vacunarme. ¿Qué está pasando aquí? Estoy generando ideas. Y esas ideas, pero que no tienen ninguna base de ningún tipo, al menos no física, Hume las va a conocer como pensamientos. Son pensamientos que no van a ser tan precisos como las impresiones, pero que también me van a generar conocimiento, porque a lo mejor, en base a mis pensamientos, yo voy a poder tomar una decisión que en este caso es vacunarme. Ahora bien, de acuerdo a Hume, si bien la experiencia es un elemento fundamental en la formación de las ideas y el pensamiento, no era el único factor en que se fundamenta el conocimiento humano. ¿Esto qué significa?
Hume decía, como ya les había comentado, que a diferencia de Locke y Descartes, que si bien la experiencia obviamente es importante, porque digo, aprendes cosas a partir de la experiencia, no significa necesariamente que sea el único método para aprender. Hay otro tipo de forma, y esa forma lo que va a manejar Hume va a ser a través de la causalidad. Es decir, nosotros, y también a lo largo de la historia se ha demostrado, que hay ciertos eventos que se repiten y eso nos da de alguna manera conocimiento. Un ejemplo, nosotros sabemos, porque todos los días sucede, que el sol se mete y da paso a la noche, y cuando amanece la luna o se va o se queda, pero de todos modos se ilumina el cielo, ¿saben? O sea, nunca se queda oscuro todo el día. De tal manera que entonces a partir de la repetición, digo, no es como que yo le esté moviendo ahí el sol, ¿verdad? O sea, yo voy a agarrar el sol y lo voy a mover. Así no funciona. Tuvimos que estar observando. Y esa observación me dio pauta a la causalidad. En este caso funciona igual. Cuando yo veo un evento que se repite constantemente, en ese momento yo estoy haciendo uso de la causalidad. Y por lo tanto genero conocimiento que no necesariamente es una experiencia empírica. Ahora, la idea de la causalidad no la vamos a encontrar en experiencia, sino en la costumbre. ¿A qué me refiero? A veces, por ejemplo, el ejemplo que les di del sol, sabemos que es algo que pasa siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos en algún hábito en específico. Y no sé, no, a mí sí me pasa, no sé ustedes. Pero cuando yo me acostumbro, digamos, de ir un lado a otro, porque digamos voy diario, en algún punto a veces como que nosotros hablamos de ese término como el modo zombie automático. ¿Por qué? ¿No les ha pasado que, por ejemplo, no sé, cuando iban a la escuela especialmente eso pasaba? Ni siquiera ven el camino, o sea, ya nada más en automático como que van y se mueven a la escuela. Y realmente no van ni siquiera viendo ni siquiera su entorno o van viendo exactamente por dónde tienen que ir, porque ustedes ya se saben el camino. O sea, y literalmente van como en modo zombie, ¿no? O sea, como sí, la. Y en algún punto ya llegaron a la escuela. Y saben que obviamente atravesaron a lo mejor alguna calle, que tomaron algún micro, no sé, pero llegaron y no saben ni siquiera, bueno, más bien no pusieron atención al camino. En ese punto es por medio de la costumbre, porque como todos los días repites una acción, en algún punto te acostumbras y lo haces. Entonces, en esta situación, volvemos a lo mismo con Hume. Lo que va a manejar aquí es que la costumbre me va a hacer aprender ciertas cosas y entonces se va a también volver en conocimiento, que en este caso es la costumbre de ir todos los días a la escuela por ese camino. Entonces el conocimiento es cómo ir de mi casa a la escuela. Eso es lo que se generó ahí. Aunque también dice que esas, digamos, repetición no necesariamente es una, digamos, tiene conexión una con otra. ¿A qué me refiero? Que no necesariamente tengo que ir a la escuela como para aprenderme un camino. Esa es la cuestión ahí. Ahora, ¿dudas hasta aquí, chicos? No, ninguna maestra. ¿Seguros? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Un segundo, son el aire, ¿verdad? A ustedes los veo Efectivamente. el jueves. Ok. Aquí va la siguiente. Ahorita eso será, digamos, todo por los temas del día de hoy. El próximo jueves, que los veo a las 7:50, vamos a terminar de ver el último autor que nos tocaría ver de este tema en específico. Vamos a ver a Nietzsche. Entonces, en este caso les voy a pedir un favor. Les voy a subir seguramente en un ratito más un video de Nietzsche. En esto que lo chequen antes de clase. Lo mismo, o sea, nada más que chequen el video. Si se fijaron, los textos que les dejé de leer tenían sentido, digamos, tenían una relación con la clase que estábamos viendo el día de hoy. Digamos, no solamente fue porque sí. Las tareas se las voy a subir a más tarde el viernes, que básicamente van a ser actividades que van a ser con nada relacionadas con lo que acabamos de ver. Por eso es que estoy pidiendo ahorita dudas, por si no quedó claro a lo mejor algún término o algo. Pero, como dicen que ya entendieron muy bien, entonces no deben ya, en teoría ya, pues ya no tienen dudas al respecto. Así que, pues ya será todo por el día de hoy, chicos.
Los veo el jueves que viene para terminar de ver el último autor ahorita de este tema en específico. Entonces aprovechen que terminamos temprano y vayan a comer. Ok, maestra, gracias.